A continuación, La Tuerca. Plus, tu canal de opinión. Buenos días, queridos oyentes y televidentes de La Tuerca, como todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en Plus Televisión y en Plus Radio. Este programa se transmite a través de Plus Televisión, canales 35 en la señal de Cable and Wireless, canal 46 en la señal de cable onda, y lo puede escuchar en 88.9 FM y 104.7 FM para provincias centrales, al igual que en redes sociales y en televisión digital abierta. Hoy es domingo 21 de febrero del año 2021. Ya nos quedan menos de semana y media para que termine este mes. Y estamos a pocas cifras, es un poco duro decirlo, de alcanzar el número de 6.000 fallecidos por coronavirus. Y aunque el país ha logrado contener las cifras, bajar los casos y reducir el número de fallecidos, todavía el número de enfermos y muertos es grande. Y se está incorporando el doctor Edgardo Gaitán. Hay un buenos días, doctor. Muy buenos días, muy buenos días. Posiblemente hoy, y va a depender de su agenda, podríamos tener participando en el programa a la diputada Zulay Rodríguez para que nos hable del informe que la Asamblea presentó por el caso de los albergues y que tanto se discute. Pero va a depender de la agenda porque sé que tenía una agenda ocupada y iba a hacer el esfuerzo. Hay un fenómeno que a todos nos preocupa y que a todos de verdad que nos afecta y nos puede seguir afectando, que son las aglomeraciones. Nos hemos olvidado del impacto del coronavirus y creemos que ya eso se superó y estamos viendo muchas aglomeraciones, muchas fiestas, muchos parking. Veo gente que corre en grupo y no usan mascarilla. Y creen que porque van corriendo el virus se va. No, ahí hay contacto humano y se hablan cerca. Los riesgos que la gente está asumiendo, creyendo que esto ya tiene punto final y que la llegada de la vacuna por sí sola ahuyenta el virus. Yo tengo un reporte internacional, doctor, antes de darle la palabra, que dice lo siguiente. Quiero leerlo. La inquietud aumentó en Italia. Escuchen esto nuestros oyentes y nuestros televidentes. Durante este fin de semana, a causa de la propagación de nuevas variantes del coronavirus. Y escuchen bien, nuevas variantes de coronavirus. Y de las aglomeraciones de personas en las grandes ciudades, fomentadas por el buen tiempo y la reducción de los casos. Como que nos recuerda a Panamá, ¿verdad? Evidentemente estoy preocupado. El repunte de los contagios se debe en buena parte a la variante inglesa, indicó Massimo Galli, uno de los más eminentes virólogos italianos. A pesar del llamado de las autoridades italianas a quedarse en casa, realizado en estos días, la gente se volcó a las calles, parques y paseos marítimos para disfrutar del clima primaveral, particularmente soleado y templado, que impera este fin de semana en la península italiana. Nápoles finalmente reaccionó esta semana cerrando parte de su paseo marítimo, que había sido asaltado por los habitantes de la ciudad sureña, en tanto que las playas y bares de Ostia, balneario muy cerca de Roma, también resultaron invadidos por la muchedumbre. El centro histórico romano fue cerrado, una de las principales avenidas comerciales. Escenas de aglomeraciones también se vivieron a lo largo de los Navigli, los canales del centro de Milán. Este domingo, ante el avance de las nuevas variantes, que también le hemos dicho
nuevas cepas del coronavirus que habían sido clasificadas en principio como amarillas, con riesgos moderados, pasaron oficialmente a naranja, riesgo medio, en regiones como Emilia, en Bolonia, Campania, en Nápoles y la pequeña zona de Molise en el centro de Italia. O sea, no creamos que esto está superado, por el contrario, nos enfrentamos posiblemente al momento más importante entre controlar el virus o pasar a una tercera ola que siempre, y digo siempre porque nos estamos basando en lo que leemos, es mucho más peligrosa que la primera y la segunda porque agarra a todo el mundo con los brazos abajo. Buenos días, doctor Edgardo Gaitán. Hoy tenemos Escuela de Diabéticos. Sí, muy buenos días, a las 4 de la tarde. Ahí vamos a estar con la presentación como invitada especial de la licenciada en psicología Celeste González, quien va a tocar un tema muy acorde con la situación que vivimos ahorita, la construcción de un esquema de pensamientos positivos para mejorar la salud integral. Esto es bien importante porque lo que estamos viviendo en estos días no solo atañe al coronavirus, sino que también a las otras enfermedades que de alguna manera han perdido ser el foco de atención y de cuidado, y entonces han empezado a atacar con más severidad a la gente, la diabetes, la hipertensión, y muchas enfermedades crónicas que están, como quien dice, aprovechándose de la situación del descuido para avanzar. Así que necesitamos también nosotros tener una actitud correcta para ganarle. ¿Y por qué no? Hay otra enfermedad que también es muy importante en nuestro tiempo, que es la crisis económica. ¿Por qué en plena crisis del siglo XXI sigue cumpliéndose aquel adagio chino que dice que crisis es igual a oportunidad y peligro? Hay personas que en plena crisis han reinventado su manera de trabajar, de actuar, su negocio, su actividad profesional y tienen un desenvolvimiento que es aceptable a la situación actual y otros que no lo han podido hacer. ¿Dónde está el clic? Probablemente en la forma en que unos y otros desarrollan un esquema de pensamiento. No es tanto aquello de que, oye, tú qué suerte tuviste, ¿eh? Este tiene una suerte que siempre cae parado, decimos los panameños. Pues no, es que hay personas que tienen esquemas de pensamiento más adaptativos. Y en la naturaleza hay un axioma grande desde que se empezó a descubrir la teoría de la evolución, que dice que el que sobrevive no es el más rápido ni el más fuerte, sino el más apto para acomodarse a los cambios. Así que yo creo que es tiempo de que este tipo de conocimiento le llegue a todas las personas y todos puedan hacerse de ese valor y utilizarlo para mejorar, porque es el momento en el que se necesita una mejora continua de parte de cada uno de los individuos y también como sociedad, como país. Yo creo, doctor, que esta semana ha sido muy intensa por las reacciones que ha tenido la sociedad panameña en términos generales, por lo que hemos descubierto en relación a los albergues. ¿Qué son los albergues? Hagamos un poquito de historia. Aquí por mucho tiempo el Estado tenía el control de unas instituciones llamadas tutelar de menores. Además, tenían un nombre, Tribunal Tutelar de Menores. Con el tiempo, con el avance de las leyes, de la legislación y de lo que han hecho otros países, eso fue cambiando y se crearon instituciones como la Secretaría de la Niñez y la Infancia, el CENIAF. Es una institución que tiene que ver con todas las políticas públicas a favor de los niños en términos generales. Y además se está incorporando el equipo de la diputada Soraya Rodríguez y además se creó
ministerio que se llama Ministerio de Desarrollo Social. Ya tenemos a la diputada Zulay Rodríguez con nosotros. Ella va a participar hoy. ¿Me escucha, diputada? Buenos días. Sí, por supuesto. Buenos días. Muy buenos Tenemos días. en el panel al doctor Edgardo Gaitán, que es nuestro científico y también es panelista y analista. Tenemos hoy a la diputada Zulay Rodríguez y la invitamos porque queremos hablar con nuestros televidentes y oyentes de La Tuerca sobre este asunto de los albergues, porque se está diciendo mucha cosa, ¿no? Hay un diagnóstico que surge de un informe que realiza una comisión legislativa. Me dicen que este informe tiene como 700 páginas. Ese informe no es público. Sé que lo tiene el Ministerio Público porque fue entregado con la denuncia que las diputadas, porque fueron diputadas, presentaron la semana pasada, y también lo tienen las instituciones involucradas con el tratamiento de la niñez. ¿Y qué hemos dicho en todos estos programas? Falló el Estado. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de las instituciones, hablamos de las políticas y hablamos también de administraciones. Porque pareciera que este tema de los albergues surgió hoy. Y según lo que nos han dicho los diputados, el informe, los diferentes protagonistas, posiblemente estos abusos e irregularidades tienen 10, 12, 13, 14, 15 años. Que hay unas responsabilidades compartidas, sí. Hay responsabilidades de funcionarios de la administración de Ricardo Martinelli. Hay responsabilidades de funcionarios de la administración de Juan Carlos Varela y hay responsabilidades en esta administración porque es este gobierno el que tiene en este momento el control de esa institución. Esta semana que terminó, se apersonaron los titulares del MIDE y CENIAF al Ministerio Público en un intento de constituirse en querellante. Digo en un intento porque creo que eso todavía no está definido. Los abogados se dividen. Hay abogados que dicen que las instituciones del Estado sí pueden ser querellantes, hay otros que dicen que no, y para eso argumentan una serie de artículos que están en nuestra legislación. Lo cierto es que a pesar de ese debate, esto es bochornoso, esto es indignante, y hay a todos los niveles, en el gobierno, en la oposición, en los ciudadanos, un rechazo y una indignación a algo que nunca debió haber ocurrido. Pero vamos a comenzar con la diputada Zulay Rodríguez y le vamos a dar la primera pregunta al doctor Edgardo Gaitán. Doctor. Gracias, muy buenos días. Buenos días, diputada. Buenos días. En el sentir popular este ha sido como un estremecimiento muy grande para toda la comunidad porque gran parte de la formación que tenemos ocurre durante la niñez. Imagínense, se dice que la mitad de lo que uno aprende de conducta, ¿sí?, lo aprende antes de los 5 años. O sea que estamos viendo unas personas que pueden tener problemas conductuales muy profundos, muy arraigados y que van a estar con ellos para toda la vida. De hecho, cuando yo escuché esto, me vino a la memoria algo que aprendí cuando yo era jovencito y participaba en actividades voluntarias para ayudar a gente en algunas comunidades y que era un lema que decía, lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mi patria. También se decía en aquellos tiempos que los niños eran los hijos predilectos de la revolución. ¿Dónde queda nuestro papel actual para defender eso? Yo creo que la participación de todos aquellos que crecimos con ese tipo de dogma, de lema de norte, va a tener que ser más activo que lo que ha mostrado hasta ahora. Ok. ¿Y cuál es la pregunta, doctor? Porque yo comparto lo que usted dice. Claro, ¿qué participación o qué se planea como acción inmediata
para mejorar esto? Porque las preguntas salen como, oye, se llevaron a los niños de los albergues, pero como que nadie sabe a dónde fueron a dar. Necesitaríamos un poquito de esclarecer esto para estar seguros. Ok, la pregunta es bien compleja porque yo me imagino que ustedes quieren saber también cómo se originó esta investigación. Bueno, esta investigación se derivó por varias razones. Uno, WhatsApp de personas que nos decían que estaban realizando todo tipo de violaciones, tanto en los albergues como en los asilos. Asilo estamos hablando de personas mayores. Nos mandaron documentación por internet y en particular la diputada Fátima Grasal de Veragua, que nos mandó varios videos de personas que estaban siendo maltratadas psicológica, física y por negligencia de personas mayores que señalaban que se escapaban porque no les daban de comer o porque simplemente las tenían encadenadas o las tenían encarceladas. Estas denuncias que nos daban eran muy serias, incluso nos decían de abusos que tenían niños menores de 14 y 15 años con otras niñas de 9 y 10 años dentro de los albergues, cosas que nosotros pensábamos que no pasaban. Claro, hay situaciones que yo sí vi desde el año pasado y que me preocupó y también por eso abrí la investigación de niñas, una de 10 y una de 11 años que llegaron violadas y que las dos tuvieron bebés. Ojo, una niña de 10 años que tiene un bebé de meses y otra de 11 años que también tenía un bebé de meses. Cuando nosotros preguntábamos quiénes las habían violado, nos decían que parientes de ella, que posteriormente que habían sido violadas, habían quedado en los albergues, pero que en los albergues no ponían ninguna denuncia porque eran trasladados o simplemente pues las personas las mandaban a otra parte y no se ponían las mismas. Por eso el día 3 de septiembre nosotros como comisión, no, perdón, fue en agosto, el 19 de agosto, decidimos abrir una subcomisión presidida por Yesenia Rodríguez del Partido Panameñista, Petita Yarza del Partido PRD y Walkiria Chandler representando al diputado Gabriel Silva por el ala independiente. Ustedes saben que una vez que ellos recogen esta información que ya ellos les venían dando desde hace mucho tiempo para que quedara formalizado, ellos tenían que ratificar estas investigaciones por la Comisión de Familia que yo presido, Kaira Jardín como vicepresidenta, Corina Cano, Ana Giselle Rosas, Leandro Ávila y los 9 diputados teníamos que formalizar y ratificar y validar las actuaciones. Por eso que nosotros aprovechamos el día 3 de septiembre y citamos tanto a Sara Rodríguez, quien era directora del CENIAM, como Carla García como subdirectora del CENIAM. Todo empezó muy bien, ellas ponían que todo estaba como en el País de las Maravillas, que ellas visitaban los albergues, que nada había pasado, todo muy bonito, ¿no? Pero cuando Walkiria Chandler con Yesenia Rodríguez y Petita, que es más callada, las dejaron hablar, pero sobre todo a Sara, Walkiria viene y le dice, señora Sara, usted sabía que el menor X, nada más voy a mencionar, o sea, generalizar para no decir el nombre, el menor X fue abusado sexualmente desde hace 5 años. ¿Usted imagina? Eso no lo sabíamos nosotros, quedamos ¿cómo? Y usted sabía que ese menor de edad es una persona con discapacidad. Nosotros, Dios mío, estábamos todas en shock. Usted sabía que ese menor de edad con discapacidad que fue violado, estamos hablando desde el 2015 hasta la fecha, ustedes lo tenían en un albergue con adultos mayores que eran personas que se estaban resocializando porque consumían sustancias alucinógenas, drogas, alcohólicos y estaban en etapas de recuperación y son personas peligrosas. Nosotros nos quedábamos, no lo podíamos creer y le preguntamos a la directora Sara, señora Sara, ¿usted sabía eso? La contestación de ella fue, bueno, es que él ya había sido revictimizado. Nosotros, ¿cómo? Usted se imagina el coraje, la rabia, la angustia, la impotencia de la contestación y eso está en el acta del 3 de septiembre del 2020.
Nosotros, que ¿cómo? Usted sabía que había sido revictimizado, o sea, que usted agarra a una mujer que ha sido violada, pero como fue violada, bueno, la ponemos en el mismo lugar con el agresor porque ella fue violada y bueno, ya el daño se hizo. ¿Qué ustedes están haciendo? Entonces ahí comenzaron las diputadas muy bravas, muy enojadas, decía, quiere decir que ustedes agarran a los niños y los ponen en los albergues, los institucionalizan, que los violen para que sean vejados y aquí nadie hace ni dice nada. Miren, yo leí el informe. Una cosa es que yo se lo diga y la otra cosa es que usted lo lea. Cuando a mí me dieron el informe de la trabajadora social, porque todo eso está documentado, señala pues que el niño se ponía en una pared, pobrecito, él no podía hablar, bajaba la mirada como si fuera un perrito apaleado así, se ponía y dice que el niño lloraba y decía que le dolían sus glúteos, por no decir otra palabra. Usted se imagina cómo nosotros nos sentimos y la rabia que cogimos, porque yo tengo un niño con discapacidad y yo le digo a mi esposo, quiere decir que el día que ni Dios lo quiera, yo me muero, tú falleces, cogen a mi hijo, lo ponen en un albergue y mi hijo lo van a violar. O sea, esa fue la reacción de todas las diputadas, como nos sentíamos como madres de familia, como padres de familia, que estaba el diputado Leandro Ávila, nos sentíamos impotentes. De ahí, en el informe de 700 páginas, que todo está documentado, salía pues que no les daban de comer, que los mantenían con las heces y los excrementos en las camas por más de 24 horas, que no los cambiaban, que muchos habían sido encadenados. También estamos hablando de personas mayores, porque según ellos las personas se escapaban o las personas no hablaban o las personas balbuceaban. Estamos hablando de adultos mayores que muchos también pierden la mente, no funcionan correctamente y por eso se necesita un equipo multidisciplinario de psicólogos, de trabajadores sociales, de psiquiatras, de sociólogos. Miren que cuando nosotros comenzamos a ver los hallazgos y nos comenzaron a describir las tres diputadas, Walkiria, Yeseni y Petita, que las tres confirmaron eso, o sea, nadie va a mentir sobre un tema tan grave, nosotros nos quedábamos en shock porque ellas llegaban y hicieron en 14 albergues inspecciones sorpresa. Y bueno, hicieron todos estos descubrimientos donde veían, les señalaban que como no les alcanzaba la comida, utilizaban, ¿cómo se dice? Comida de perros marca Pedigree, la combinaban con poroto, llegaban supuestamente las donaciones porque algunos albergues recibían hasta $600,000 por año, otros recibían $50,000 por mes y eso no se reflejaba en las condiciones paupérrimas que tenían a las personas. Hay albergues, otros sí, que nosotros visitamos, pero estamos hablando de una visita que yo hice hace más de un año como presidenta de la comisión, el albergue de Sor Lourdes en Malambo, excelentes condiciones, Ciudad del Niño, excelentes condiciones, de Chapala, muy bueno, y estamos hablando, pero eran muy pocos, porque la comisión solamente pudo inspeccionar 14, y estamos hablando de 54 albergues. ¿Qué quiere decir esto? Que 40 se quedaron sin inspeccionar. Pero si nosotros nos poníamos a seguir inspeccionando con el riesgo que tenían estos menores, con lo que ya se había visto, nosotros ya teníamos que presentar esto ante el Ministerio Público. Por eso fue que en la última reunión de hace 2 semanas, llamamos a Walkiria, llamamos a Yesenia, llamamos a Petita y les dijimos nuevamente, fue el interrogatorio y nuevamente se ratificaron con las 700 páginas que tienen esta investigación bastante... Hay algo que los ciudadanos no comprendemos. ¿Por qué esta investigación no la adelantaron las instituciones responsables? Y por otro lado, ¿qué hará la Asamblea Nacional en lo que le compete ahora, además de la investigación que hizo? Porque es evidente que algo tiene que ocurrir en materia de legislación para cambiar las estructuras que tienen que ver con el tratamiento de los niños. Entonces, ¿qué es lo que plantea la Asamblea? Y por otro lado, ¿qué pasó? Porque hubiéramos esperado que estas instituciones se hubieran involucrado en la investigación. Y ahora los ciudadanos tienen al MIDES y al CENIAF contra la pared y también a sus directores. Bueno, miren, yo no le he hecho la culpa a Marinés. Marinés es nueva, recientemente tiene 6, 7 meses. La señora Silvera tiene, si acaso, 3 semanas, 4 semanas.
ahí hay la que hay que investigar es a Marcova Concepción, a Sara Rodríguez y a las otras funcionarias que debían tener conocimiento porque desde el 3 de septiembre ya nosotros le habíamos manifestado los abusos sexuales menores con discapacidad que habían tenido en albergues de adultos mayores, que eso está comprobado, nadie va a mentir, y menos en un tema tan grave como este. Pero lo que más triste es que esto venía desde el 2015. 2015 había incluso un informe de la UNICEF desde el mayo del 2018, para ser exacto, donde había señalado todas estas falencias, irregularidades, y que el Estado panameño desde el 2018 con el tema de la UNICEF, no es la primera vez que se pronuncian, habían señalado que esto había que reformarlo. Con respecto a la legislación, señor James, señor psicólogo, aquí presente, nosotros tenemos 8 proyectos de ley esperando su discusión en el Pleno. 8 proyectos de ley. Uno de los proyectos de ley que tiene 1 año y medio y que me lo tumbó el diputado Cristiano Adame conjuntamente con Roberto Ábrego en la sesión de la Comisión de Gobierno, que es la única de la Comisión de Gobierno, es poner en la lista los ofensores sexuales. ¿Por qué? Porque todos los padres de familia tenemos derecho a saber si la persona que educa, la persona que le está dando deportes a tu hijo, tu vecino, tu vecina o un familiar tiene antecedentes penales debidamente comprobados para proteger a tus hijos. Esto existe en todos los países del mundo, pero ese día que fue la discusión, el diputado Adame, porque yo cuestioné muy duramente a la fiscal, porque había una nota de Kenisolda Purcell que le decía que ella no quería que este proyecto pasara porque eso era violar la intimidad de los ofensores sexuales. Imagínense. Y ahora, dentro de las investigaciones que estamos hablando del periodo pasado, había administradores que incluso tenían antecedentes penales y había uno con abuso sexual. O sea, si esta ley hubiera sido ratificada desde hace 1 año y medio, que ahora está en segundo debate, que yo tuve que pararme, ahí están. Oigan, yo pasé los videos donde yo le decía, Cristiano, ¿qué te pasó? Roberto Ábrego, ¿qué te pasó? ¿Ustedes están protegiendo a los ofensores sexuales? Dice con la excusa de que yo traté duro al Ministerio Público cuando el Ministerio Público se lo merecía por la nota de Kenisolda Purcell donde decía a que los ofensores sexuales se les violaban su garantía. ¿Y dónde están nuestros niños? Y las otras leyes sí. En este informe, porque nos lo preguntan los oyentes y los televidentes, ¿qué otras cosas se descubrieron? Porque hemos hablado de administradores con antecedentes criminales y de asuntos y de temas de carácter sexual, de abuso sexual. Se nos ha dicho las irregularidades con la comida. Se ha hablado de las condiciones en que trataban a los niños. Pero, ¿qué otras cosas se descubrieron? Si tuviéramos que enumerar de 1 al 10, ¿cuáles fueron esos hallazgos? Todas las cosas, bueno, posiblemente, porque eso ya le toca al Ministerio Público, y eso fue por denuncia de la diputada Fátima Grasal, muchachitas que dice que gritaban en la noche porque se acostaban, no sé si las obligaban, pero son muchachitas, es una violación, en realidad es una violación para tener relaciones con el administrador del albergue, que las hacían realizarse abortos de manera clandestina. Había una pareja que administraba los albergues, los cuales tenían relaciones sexuales en frente de las menores veían esto, y sobre todo la forma en que las castigaban, que las encerraban en un cuartito sumamente pequeño, cuartitos que no tenían luz, que no tenían agua, en condiciones que parecía pues más unas cárceles, y sobre todo cómo encadenaban a los niños y también a los adultos mayores. Estamos hablando, para mí esto no son vejaciones, esto son torturas, donde supuestamente el Estado debía velar y proteger a los menores de edad, y máxime que el Estado daba un subsidio para que estos menores fueran protegidos. Pero el tema que usted me habla también, ¿qué legislación? Porque ambos me han preguntado esto. Hay 7 proyectos de ley
en el Pleno Legislativo desde hace un año que no han querido discutir. Uno, donde estamos haciendo un reingeniería y transformación del tema de adopciones, porque vemos, y aquí hay muchos culpables también, los juzgados de familia, porque los juzgados de familias han metido a esos niños en los albergues y deben darle vigilancia también. Todo el mundo está dándole duro a CENIAF, duro al MIDES, cuando es CENIAF la institución de regencia, pero juzgados de familia que ponen a esos niños en los albergues, lo dejan ahí 7, 8, 9 años, los institucionalizan como si estuvieran en una cárcel y no le dieron protección. Aquí tiene que caer mucha gente. Entonces está el tema del proyecto de ley de adopciones de padres que quieren adoptar, pero que ante la burocracia, ante la demora, ante, bueno, coimas, un montón de cosas, se han ido a Colombia y a Costa Rica a adoptar cuando pudieron haberle dado un hogar a los niños. Tenemos el proyecto de ley de los hogares acogentes, los foster home, como hacen en Estados Unidos, de los padrinos y madrinas. Hay padrinos y madrinas que han visitado, por ejemplo, yo conozco casos de Sor Lourdes, que llevan 3 años y ayudan a los niños con la colegiatura, papá y mamá, estamos hablando de hogares convencionales, tradicionales, que quieren, que no han podido tener hijos y se encariñan con el niño. No se los dan como hogares acogentes porque según la ley tú se lo tienes que dar al tatarabuelo, al bisabuelo, y cuando se lo das a esa persona, adivinen, quedan las niñas siendo violadas, que yo vi muchos casos. A mí me consta por 2 casos que vi con Petita Yarser. Una de 10 años que ya había tenido bebé y otra de 11 años que había tenido bebé. Nosotros, Dios mío, ¿qué es esto? Que se habían puesto las denuncias. ¿Y dónde estaban? ¿De dónde venían? De los juzgados. Tenemos uno de CONAPREDES, donde nosotros estamos diciendo que CONAPREDES incauta millones de dólares en los casos de droga. Bueno, ese dinero nadie sabe a dónde va, nadie rinde cuentas, quién lo utiliza, dónde, en qué cuentas. Bueno, vamos a hacer una rendición de cuentas de todo lo que CONAPREDES recoge y vamos a dárselo a los asilos y albergues para los niños para que tengan mejores condiciones. O sea, son proyectos de hace un año de protección integral para los ancianos y para los menores. Tenemos el otro proyecto de ley, como siempre que íbamos a los asilos y a los albergues nos decían, no tenemos pediatra, no tenemos una persona que ve a los señores mayores, no tienen trabajadores sociales, no tienen psicólogos, no tienen psiquiatras, no tienen sociólogos. Bueno, las personas que se están graduando y que están haciendo su práctica profesional, la hagan en los albergues y en los asilos y ese se lo tome como trabajo social para que los mismos se puedan graduar. Hay muchos proyectos que se discutieron en la Comisión de la Mujer, pero que lastimosamente, como no le daban importancia, como consideraban la Comisión de la Mujer como de 5ª categoría, proyectos de ley que pueden salvar vida, pueden salvar la integridad de los menores, económicamente podemos recoger dinero, miren, sin quitar, sin subsidio de ninguna naturaleza, sino buscando que el dinero que CONAPREDES no sabemos a dónde va, sea utilizado para los menores en riesgo o que se encuentran en peligro o que han sido institucionalizados en estas mazmorras o cárceles, porque prácticamente son cárceles. Un niño que tiene desde meses, entra y están los 18 años y después sale a la calle, oye, eso es un castigo. ¿Por qué no hemos podido ayudar a esos niños? Esas leyes están esperando hace un año en el Pleno Legislativo. También hemos tenido indicios de que en algunas ocasiones la beca universal, por ejemplo, iba a dar a los administradores de los albergues. Sí, también. Eso obviamente quizás pueda investigarse siguiendo la pista del dinero. Claro, pero a sí. mí me preocupa porque cuando me dicen que un niño es sujeto para recibir beca universal, también quiere decir que ese niño está en la escuela. Y de parte del ministerio, del MEDUCA, de las maestras, que en su formación está el poder determinar esas condiciones de conducta extraordinarias que tienen los niños abusados, no llegó información que retroalimente y refuerce esta situación. Mire, yo le voy a decir algo, parece mentira que la gente piense que por qué después desde el 2015, que fueron las investigaciones de lo que nosotros tuvimos conocimiento, hasta esta fecha, nadie decía nada. Pero ahora, y no lo justifico, yo entiendo
que los funcionarios mucho por miedo a no perder su trabajo, yo no estoy hablando de los educadores o maestros, hay muchos niños que se callan, estamos hablando de niños con discapacidad que usted necesita un experto y un psicólogo y un psiquiatra para poder interpretar esa conducta cuando el niño, por ejemplo, este niño que fue abusado, bueno, habían otros más, pero hay 2 casos con discapacidad, que el niño decía que le dolían sus glúteos, o sea, el niño lloraba y decía que nadie le iba a creer. Las psicólogas y las trabajadoras sociales fueron removidas de su puesto. Entonces yo me imagino que muchos funcionarios dirán, si yo, y como todo se politiza, si yo digo algo, voy a perder mi trabajo. Y entonces la gente tiene miedo de perder su trabajo. Hay personas que solamente tienen ese trabajo y les da miedo caer ahora en manos de personas de arriba que dicen, ah, pero tú estás diciendo algo y eso puede meterme a mí en problemas. Y si yo, bueno, y eso me mete a mí en problemas, es mejor y te traslado. Entonces, muchos funcionarios por miedo callaron, que no lo justifican. Y yo entiendo, pero tenían miedo a perder su trabajo. Vamos al cambio comercial. Estamos hablando de hace muchos años, 2015. Vamos al cambio, diputada. Vamos al cambio comercial, que tenemos ese compromiso, y volvemos aquí en La Tuerca con nuestra invitada, la diputada Zulay Rodríguez, tratando el tema de los albergues y el informe que elaboró la Comisión de la Familia de la Asamblea Nacional y con el doctor Edgardo Gaitán. Cambio comercial y volvemos aquí en La Tuerca. Ya volvemos. La Tuerca. Estamos de vuelta. La Tuerca. Como todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, hoy con una invitada especial, la diputada Zulay Rodríguez, con la que hemos estado conversando sobre este tema de los menores vulnerables, del caso de los albergues. Ella nos ha dado alguna información que permite tener para los oyentes y los televidentes de Plus Televisión y Plus Radio y de La Tuerca algunos elementos de juicio. Primero, esta comisión investigó 14 de 54 albergues. No investigó, estuvo ahí para validar denuncias. Hay otros 40, de los cuales uno está en manos del Estado y está ubicado en Soná, en la provincia de Veraguas, de los cuales se tiene información basada en cosas que se han dicho, pero no ha habido una inspección como tal, o una validación. ¿A quién le va a corresponder o le corresponde? Es al Ministerio Público y a los fiscales. Afuera, la gente en la calle, que siempre está preocupada por la justicia, por investigar a los que son señalados, por castigar a los culpables, tiene una mezcla de indignación y frustración. ¿Por qué? Porque nadie espera que en una sociedad como esta, con un canal tan moderno, con edificios tan bonitos, con una cantidad de cosas que nosotros le vendemos al mundo, con un centro bancario impresionante, esté ocurriendo eso con nuestros menores. ¿Y por qué usamos la palabra vulnerables? Todos los niños, tengan o no tengan una familia, son vulnerables. Para eso están los padres, para protegerlos. Pero aquellos niños que pierden a sus padres porque se involucraron en la delincuencia, porque murieron, porque cayeron víctimas de la droga, porque no les interesan sus hijos, esos niños tienen una doble condición de víctima: no tener su familia y pagar las consecuencias de esa. Son los juzgados los que al final envían a los niños a esos albergues. Y la diputada Zulay Rodríguez nos ha dicho, hay unas responsabilidades compartidas que se las queremos ahora atribuir a la nueva directora de la CENIAF, que tiene menos de un mes, y a la nueva ministra del MIDES, que no tiene ni medio año en el cargo. Exacto, ella es reciente. Tienen responsabilidad en la medida en que ellas ahora están responsables. Pero hacia atrás hay otros que por participación, por silencio, por omisión y por complicidad, sabiendo lo que estaba ocurriendo,
no hicieron nada. Y ojalá el Ministerio Público y los fiscales, y voy a utilizar un término de los panameños, se pusiera las pilas, porque aquí ya debería haber una fila de exministros, exdirectores del CENIAF, miembros de la junta directiva de los últimos 2 gobiernos, dando explicaciones. Porque las investigaciones van a determinar, y los informes, quién sabía y no hizo. Cuando una persona asume un rol, un cargo de responsabilidad en el sector público, tiene que entender que sus responsabilidades, si no son hechas bien, si no son cumplidas, tienen unas consecuencias. Consecuencias políticas, consecuencias en la opinión pública, pero también consecuencias de carácter legal. El país hoy, y lo repito, todo el país está indignado. Lamentablemente, todas las culpas y los ataques van hacia el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que a mi juicio esto lo agarró de sorpresa, tratando de resolver los problemas del COVID, de la vacuna, de los asuntos cotidianos de un gobierno que tiene que ver cómo equilibra las finanzas. Está ya esto de los albergues. Ahora hay unas responsabilidades que hay que investigar de quiénes son. Lo que no puede el Ministerio Público y lo que no puede el órgano judicial es extender esto en el tiempo. Porque en la medida en que se extiende en el tiempo, pasa lo mismo que ha ocurrido en el pasado. Doña impunidad sigue reinando. Doctor Edgardo Gaitán, usted tenía una pregunta en estos minutos finales. Tenemos 6 minutos para terminar el programa. Una pregunta. Mire, en medicina tenemos varios niveles de atención. La prevención, que es la mejor, la que atiende a la enfermedad ya establecida, la que atiende a las complicaciones o secuelas que se han presentado. Yo creo que con estos niños tengo el espectro completo. Me preocupa, hay 40 albergues sin supervisión. Hay un plan para también incluirlos en la supervisión. Y la segunda, estos niños ya están para tercer nivel de atención, ¿sí? En donde se tienen que atender las secuelas de ese maltrato que ellos han tenido. ¿Se está trabajando ya en eso? Porque lo principal es que ayudemos a los que ya están afectados. Todo lo demás a veces termina en papelería, en burocracia, y esperemos que esta vez avance, pero por lo menos si pudiéramos decir que hemos ayudado a los niños. Bueno, miren, al procurador Ulloa se le ha acusado de ser una persona pasiva e inactiva. Casos de alto perfil que no lo hemos visto investigar, como Odebrecht, FCC, Caja del Seguro Social, donde incluso hay testimonios del director Lao, donde estableció en CONADES el año pasado que se habían llevado más de 300 millones, hemos visto que ha quedado en nada, y ha sido un procurador extremadamente pasivo, máxime que ha dejado a las mismas fiscales de Kenia y Solda Porcel, donde vimos a través de una serie de publicaciones como los Barelix, que nunca han querido investigar, y donde hubo incluso hasta contubernio de la ex procuradora con el señor Varela. Eso ha sido la queja. Pero ahí ya estamos hablando de dinero que se robaron, que se llevaron, que se extraviaron, y la gente todavía dice, bueno, son unos ladrones, son unos sinvergüenzas, son unos oportunistas. Pero acá estamos hablando de niños, seres humanos. Estamos hablando de que el Estado dio dinero para subsidio y que no se utilizó de manera correcta. Ya estamos viendo un delito de peculado. Estamos viendo omisión de las funciones de servidores públicos porque debieron haber hecho algo y no lo hicieron. ¿Cómo es que una comisión como nosotras de 6 a 8 meses nos dimos cuenta de lo que estaba pasando desde hace más de 5 años, 5 o 6 años? Estamos hablando de maltrato a los menores, estamos hablando de corrupción de menores y estamos hablando incluso de abuso sexual de los menores. Hay un concurso real de delito. Pero si en este momento no hay psicólogos, no hay psiquiatras que le den la atención y el procurador no entra en este momento para que se reubiquen los niños, hay muchos, hasta cuando nosotros dimos el informe, esos niños estaban, para que ustedes sepan, con los agresores, hasta hace 2 semanas. Pero el problema es que nosotros como comisión, nosotros hicimos el trabajo, pero ya nosotros no somos parte.
no nos van a dar información, no podemos usurpar las funciones del Ministerio Público y de CENIAF, y todavía, para que ustedes sepan, nos está llegando información de otros casos de abuso sexual que no lo han llevado al Ministerio Público. El último caso muy triste de una niña de 9 años violada por un niño de 14 años en un albergue. En un albergue, ese es el último caso, que la gente ha tenido la confianza de traernos, de relatar, donde nosotros hemos puesto las entrevistas, tomado las generales, para mandárselas al Ministerio Público. ¿Ustedes creen que nosotros no quisiéramos meternos, usted como psicólogo, el señor Jane, no quisiéramos entrar, rescatar a los niños y llevárnoslos? Pero si nosotros lo hacemos, estaríamos usurpando competencias y son capaces hasta de achacarnos delitos inexistentes, que no existen por hacer un bien. Ya tiene CENIAF que intervenir con la nueva directora, ya la ministra del MIDES, que es relativamente nueva, yo no le he hecho la culpa a ella, para ella esto fue sorpresa, ella no sabía, y yo siento que la antigua directora de CENIAF, Sara Rodríguez, que fue con Carla García, la subcomisión el 3 de septiembre, donde nosotros le informamos de los abusos sexuales, no le dijeron a la ministra, porque hace como un mes atrás, yo le dije, ministra, Sara Rodríguez le dio a usted el informe que nosotros estamos levantando, y la entrevista que le hicimos a ella y a Carla García, me dice, ¿de qué informe están hablando? ¿De qué caso me están hablando? Ministra, usted sabe que varios menores fueron violados. La ministra se quedó, estoy hablando de Marinés, porque Marinés está muy reciente. Para mí, la que deben investigar de Marcova Concepción para atrás. ¿Por qué? Porque Marcova Concepción sí tuvo casi 1 año y medio. Ella sabía de la citación que le hicimos a Sara Rodríguez. Sara Rodríguez era de confianza de Marcova Concepción. ¿Y qué han hecho con Marcova Concepción? La recompensaron y ahora está en la OEA, reída como si nada hubiera pasado. Reída. ¿Por qué? Como usted sabe, diputada, el tiempo es nuestro enemigo, ya se nos acabó el tiempo. Una conclusión de 1 minuto del doctor Gaitán, por favor, y después yo cierro. Disculpen, tantas cosas que uno ve, tantas injusticias, uno se siente impotente. Doctor, claro, agradecemos mucho la oportunidad que nos dio de compartir con usted información de primera mano. Y realmente, a pesar de que no sean de sus competencias todas las actividades, sí sería bueno que usted se mantenga allí, porque usted es la comunicadora, la que le contó esto a nosotros, el pueblo. Y es muy importante que le demos seguimiento a estos niños. El asunto es que todo podría acabarse, vamos a pensar, en 5 o 6 meses con una condena a 2 o 3 personas. Pero ese no es el problema más importante, es el seguimiento. ¿Qué va a pasar con esos niños? Mira, usted acaba de decir algo, un niño de 14 años que viola a otra más chiquita. ¿Usted sabe lo que puede estar detrás? Que él a su vez también fue violado. Los niños no violan a otros, a menos que hayan aprendido esa experiencia de un adulto delincuente. Pues lo más probable es que los propios niños del albergue le dijeron eso para experimentar y le dijeron, haz esta conducta. Entonces, tiene que entrar un equipo. Esto es mucho más complejo de lo que nosotros hemos visto. Estamos hablando de años de abuso, de años de vejaciones. Nosotros no vamos a dejar el caso. Oiga, sí, nosotros fuimos las que lo informamos. Todo era como un código de silencio, esto era como la mafia, nadie decía nada, y nosotros descubrimos, porque realmente hubiéramos podido seguir en esta subcomisión 6 meses más y encontrar más cosas, pero nosotras mismas decidimos que si dejábamos pasar más tiempo, iban a seguir con las mismas vejaciones, las mismas violaciones a los menores, y ya teníamos que informarle al Ministerio Público y a las autoridades lo que estaba pasando, porque realmente tienen que tomar acciones. Nosotros sí podemos como comisión llamar a la directora del CENIAF, llamar a la directora, perdón, a la ministra del MIDES, dar seguimiento. No podemos llamar a los fiscales porque ahí nos acusarían de usurpación de funciones, pero créame que como madres de familia, como ciudadanos, sobre todo como madres, le daremos seguimiento a esto. Y agradecemos a la diputada Zulay Rodríguez. Nos faltó tiempo para seguir hablando. Nos faltó otros protagonistas de esta investigación. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a esto, porque tiene que haber un vuelco, un cambio radical. Ya deberían de estar los fiscales, los psicólogos, la policía, los organismos que tengan que ir. Ya deberían de haber llamado a la UNICEF para que los acompañe y caerle a
todos los albergues, a los que lo hacen bien y a los que no lo hacen bien, para saber la realidad, validarla, confirmarla, proteger a esos menores y que el país tenga la satisfacción que esto no va a volver a ocurrir. Esta es La Tuerca. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, doctor Edgardo Gaitán. El doctor Gaitán es médico especialista en diabetes, pero también le mete a la psicología. No es psicólogo de profesión, ¿no? Para aclarar un poco, ¿no? No vaya a ser que los psicólogos después reclamen. Muchas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana en Yo Opino. Muy buenos días y gracias. Hemos presentado La Tuerca,